la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Y por último, les comentamos que edita el blog personal El Ciervo Herido y coordina el podcast A Contracorriente, ambos de marcado acento cultural. Pues como pueden ver, nuestro profesor invitado para impartir este seminario tiene una trayectoria muy amplia en el campo de la cultura, con una experiencia que pues la disfrutarán ustedes durante estas 5 sesiones que tendrán contempladas en el seminario. Y bueno, igual por si les interesa, mañana también va a dar una conferencia magistral en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras sobre, en primera persona, sobre la experiencia, sobre todo de la cultura que ha tenido en Cuba durante esta etapa. Entonces, bueno, sin más, le voy a dejar la palabra a Omar para que explique también pues, las mínimas coordenadas de cómo va a funcionar el seminario. Y recordarles que tenemos aquí el registro de la asistencia para el tema de las constancias al final del seminario, que se les estarán enviando de forma digital a sus correos a partir de los cuales se registraron. Quienes no lo hubieran puesto, pues lo ponen aquí, también lo pueden colocar para que tengamos el dato. Hay café y pues bienvenidas y bienvenidos al seminario. Y yo me voy a despedir porque tengo que ir a una ponencia. Los dejo entonces con Omar, la compañera Ana, que va a estar también acompañando. Y pues adelante. Y muchas gracias por la presencia además de Luis Hernández Navarro, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Mayar. Muy generoso, Mayar. Se ve que es amigo mío. Y entonces le decía que ese currículum o esa síntesis, entre otras cosas, porque yo tengo unos cuantos años. Y eso hace que se agregue, aunque sea una línea, una palabra, un lugar de paso, y se va agregando poco a poco. Pero hemos vivido, bueno, sí, la vida un poco intensa, ¿no? En Cuba es difícil estar al margen de la realidad, de las circunstancias, y encapsularse en una nube o apartarse de esa realidad tan inmersiva, ¿no? Y de tanta importancia que uno participe. Y eso ha sido así desde que empezamos, en 1959, cuando triunfó la revolución. Ninguno de ustedes había nacido. Entonces, en el 61, por ejemplo, la campaña nacional de alfabetización, que fue algo crucial en Cuba, nada más y nada menos que se enseñó a leer y a escribir a casi 40% de la población, que era analfabeta. Ahí participamos nosotros, todavía no habíamos cumplido 11 años, y enseñamos a leer y a escribir a los isleños. Los isleños en Cuba se le llaman los canarios, los de origen canario, o las islas. Entonces ellos aprendieron a leer y a escribir. Un matrimonio, Antonio Medina Enríquez y Aide García Pérez, creo que era el segundo apellido. 2 campesinos, trabajaban por el día a tierra y a regañadientes querían no. Yo estaba detrás de ellos, convivía con ellos en su casa para que aprendieran a leer, ya cansados, a las 6, a las 7, con un farol. ¿Sabes lo que es un farol? Un farol chino, no un Coleman canadiense, sino un chino, que iluminaba toda la casa, y ahí ellos aprendieron a leer así. Y se graduaron, recibieron un certificado al final. Entonces, de ahí esas cosas son muy importantes en la vida, que marcan para toda la vida. Un niño de 10 años y casi 11 años se enseña a alfabetiza a los adultos. Es sumamente importante, ilustrativo, y uno se sentía muy, además con hostilidad, porque los alfabetizadores, hubo mártires, hubo asesinatos, hubo atentados. Ese mismo farol era el segundo, porque el primero lo rompieron. Por la noche iba yo con mi farol por un callejón y nos tiraron piedras y me
rompieron el cristal, rompieron el faro. 11 años, ¿no? Ubíquense, 11 años, con esa vivencia tan fuerte. Y los enemigos eran los mismos casi que conocemos después. Era más o menos el mismo objetivo. Y lo que estábamos era enseñando a leer. Bueno, el seminario es ese, tiene esa pregunta un poco así, ¿verdad? Un poco para remover la motivación, porque estamos en un tiempo en que nada vale, pero al mismo tiempo en que todo vale. Se vende fácilmente la conciencia, se vende fácilmente no solo los bienes materiales, pero al mismo tiempo nada vale porque los valores se han degradado sumamente, porque vivimos una relatividad muy extendida en la sociedad, no todos, quizás los que estemos aquí no, pero sí, a nivel social muy extendido. Entonces, quise llamarlo así. Y lo propuse a Nayar y Nayar estuvo de acuerdo. El primer tema es ¿para qué sirve la cultura? Es un gran tema que todo el mundo elude y que choca frontalmente contra las visiones que hay en relación con la cultura. Desde la instrumentalización de la cultura, los usos que tiene la cultura, los posibles usos perversos, los posibles usos vulgares de la cultura, hasta los prejuicios que hay con respecto a la cultura. Aún en Cuba, digo aún en Cuba por todo ese proceso de la campaña de alfabetización, por toda la revolución educacional que se siguió en el país, que fue masivo, aún en Cuba uno encuentra a veces prejuicios con respecto a la cultura, porque es un proceso de acumulación y no se consigue por decreto, ni se consigue solamente aprendiendo o solamente con conocimiento. Es el hecho de que la cultura es un perfil muy específico dentro de las humanidades, una noción de cultura, y dentro de la sociedad, y eso provoca que haya también esa balcanización, digamos, de opiniones y esas miradas a veces excluyentes, ¿no?, con respecto a los de la cultura, y a veces incluyentes. Todo el que excluye termina incluyendo, y todo el que incluye de un modo u otro termina excluyendo. Una relatividad indiscutible. Entonces, ahí es muy importante la noción ética y la razón humana de la cultura. La noción que nosotros tenemos de la cultura, ¿cuál es? ¿Qué es lo que va a determinar? Esto lo vamos a ver. De la economía de la cultura hablaremos. Ese es un tema enorme, muy farragoso, lleno de estadísticas. Yo estoy reacio a las estadísticas, entonces me gusta más razonar que dar números. Las estadísticas son por lo general muy engañosas, depende de quién las haga, igual que las encuestas, no depende de quién las pague. Y entonces, pero vamos a tratar el tema de la economía de la cultura desde la perspectiva de la UNESCO, que es el sitio más noble, donde mayor consenso hay y donde también hay extravíos, pero donde uno puede tener una visión más humanista y más holística. Vamos a hablar de la diplomacia cultural, eso es un gran tema. Un gran tema, la diplomacia cultural. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la cultura? Siempre tiene que ver con la pregunta. Del poder blando hay un gran, puede decir gran porque es realmente ya murió, ahora se fue, un erudito norteamericano, Joseph Knight, que fue vicejefe del departamento del Pentágono, que teorizó sobre el tema del poder blando. Y el poder blando es conseguir con la cultura, conseguir de una manera pacífica, sin apelar a la violencia, los objetivos que pudieran perseguirse con la violencia. ¿Cómo conseguirlo? Y él teorizó muy bien ese tema, lo estudió muy bien. Y fue crítico de los gobiernos republicanos, fue crítico de Trump, del primer Trump, porque Trump es todo lo contrario del poder blando.
Lo vemos, ¿no? Cuando no ha terminado una guerra ya quiere empezar otra. Se entretiene mucho de esa manera, con la guerra y matando y asesinando personas, en nombre de la libertad, por supuesto, como dijera Bolívar. Entonces, vamos a hablar del poder blando un poquito, que no lo usa solo Estados Unidos, lo usa China, lo usa Rusia, lo usa México. Vamos a hablar del poder blando. Vamos a hablar de un tema que es algo muy específico de nosotros, que casi es una noción, un concepto, digo, muy específico de nosotros los cubanos, porque se debe a José Martí, que son las guerras de pensamiento. José Martí, ustedes saben que hay hoy en día una profusión tal de denominaciones, de categorías, de formulaciones, de guerras que aturden, ¿no? Guerra psicológica, guerra cultural, guerra híbrida, guerra, todas las guerras posibles, simbólicas, todas las guerras. Martí, en el siglo XIX, casi que en vísperas de su muerte, estaba en Cabo Haitiano, en República Dominicana, lo que es República Dominicana, para salir para Cuba. Y el 10 de abril de 1895, va a morir el 19 de mayo de 1895. No ha salido todavía la expedición para Cuba. Él escribe una carta a sus dos amigos, los más queridos que tenía, el que tenía al frente del Partido Revolucionario Cubano, o más bien de la tesorería del Partido Revolucionario Cubano. Uno oye hablar del tesoro y piensa que había un gran tesoro, los fondos del partido, de las arcas del partido, todo lo contrario. Tenía a esa persona tan cercana a él, de tanta confianza, porque no había dinero. Tenía que ahorrarlo y tenía que ser muy escrupuloso con la finanza, incorruptible. Se llamaba Benjamín Guerra. Ese era el tesorero del partido. Y tenía alguien en quien él confiaba con mucha afinidad intelectual, que era Gonzalo de Quesada, que terminó siendo el albacea de Martí, el que guarda todos sus papeles hasta que se decide darle el mejor uso. El hombre que se queda al frente del partido no era de la confianza de Martí, que era Tomás Estrada Palma, que fue el primer presidente de Cuba después de la intervención de Estados Unidos, que se produce justamente para evitar la victoria de los mambises en la guerra de independencia. 1902, 1898, 1902 son intervenciones sucesivas, de ahí surge la enmienda Platt, de ahí surge la relación con Estados Unidos ya, digamos, en términos oficiales, que se expresa de una manera mucho más concreta. Hasta entonces los Estados Unidos habían enarbolado con respecto a Cuba muchas teorías, la de la fruta madura, que Cuba iba a caer por su propio peso en manos de Estados Unidos, la sacarocracia y los anexionistas. La sacarocracia, la gran burguesía cubana, que eran los sacarócratas, los dueños de los centrales azucareros, ya había entre ellos algunos anexionistas, había reformistas, autonomistas, distintas tendencias, ¿no? Distintas corrientes con relación a España, y había independentistas, por supuesto, que fueron surgiendo. Eso eran los mambises que querían la independencia de España y no la sumisión a Estados Unidos. Los anexionistas querían, la bandera de Cuba la hace un anexionista, es quien la consigue, Narciso López, que llevó en exposición a Cuba, fue la que terminó, y no la de la Asamblea de Weimar, que es donde había otra bandera. En el Parlamento cubano lo encabezan las dos banderas, porque esta bandera de Narciso López pasa a ser bandera de los mambises, de los libertadores, del ejército libertador. Y es una bandera que adquiere otro significado. Ustedes saben que los símbolos adquieren los significados propios. Y eso tiene que ver mucho con la vida, digamos, y con sociedades determinadas. Entonces, en ese caso, Martí dice, le escribe una carta a ellos llena de Martí. Cuando uno lee la correspondencia de Martí, la última etapa de su vida,
uno tiene el pálpito, uno tiene la certidumbre de que Martí sabe que se va a inmolar, sabe que va a morir. Martí no era un hombre de guerra, era un poeta, un intelectual. Cuando muere Rubén Darío dice, maestro, ¿qué has hecho? Imagínense, para Darío, modernista, que concebía la poesía como lo más grande, no plus ultra, que Martí de pronto fuera un general, que Martí llega a ser general en jefe, lo nombra cuando se embarca en la República, y ya él viene investido del mayor general, ya él es el jefe. Pero tenía contradicciones, el otro gran general cubano, que no era otra tendencia de pensamiento, sino otra manera de ver la realidad, que es Antonio Maceo, un mulato de Santiago de Cuba, tenía muchos méritos en la guerra. Tenía la idea de que Martí debía reservarse para el gobierno y no para la guerra. Pero Martí no era ese tipo de hombre. Y Martí se va a la guerra. Quería demostrárselo a él mismo y quería demostrarle a todo el mundo que él podía combatir. Muere de hecho en el primer combate. Lo aparta el general Máximo Gómez, un dominicano muy célebre en la historia de Cuba, que combatió y que llegó a ser también general en jefe, que dirigió la invasión hasta Occidente. Y ya saliendo, ya después que Martí entra, los primeros encuentros con Maceo, con los jefes militares de la guerra, que lo va haciendo en el camino, Máximo Gómez le dice que tenía el deber de cuidar a Martí. Incluso la escolta de él, que era muy pequeña la de Martí, tampoco eran tropas grandes, estaban recomponiendo la guerra, ya había fracasado la primera guerra, la del 68, 1868 a 1878, y en ese interín lo que se llamó la Guerra Chiquita, que fue como una tregua fecunda, pero no hubo tal tregua, porque Maceo mismo se rebeló y no aceptó la paz con España, porque había un pacto, si era un pacto, el pacto de San Juan, que era un pacto que no implicaba la liberación de los esclavos. Y Maceo se opuso. Y es muy célebre eso. Hoy incluso en Cuba se utiliza mucho. No nos entendemos, porque el general español, que era el jefe, le dice Arsenio Martínez Campos, le dice, entonces no nos entendemos, general. Después que discuten, Maceo le dice, guarde usted ese papel, el pacto. No nos entendemos. Mañana se rompe el corojo. No se sabe hacer lo que es el corojo, se conoce que es una frutita así, muy dura, que se parte como si fuera una nuez, ¿no? Que se parte. Y Maceo utiliza esa metáfora extraordinaria. Mañana se rompe el corojo. Mañana empieza otra vez la guerra. No había ejército, ya se habían desmovilizado. Y Maceo empieza la guerra él solo. Ese Maceo es la otra gran figura de la historia de Cuba. El Máximo Gómez iba con Martí, lo aparta, y una columna española, y Martí no se contiene allí, sale, con un revólver, nada más sale a enfrentar a una escuadra española y muere. Ahí muere la figura más grande que dio la historia de Cuba, un poeta extraordinario, un intelectual extraordinario, un político, una visión, un antiimperialista inobjetable. Ahí. Y después siguió la invasión y después se producen las intervenciones norteamericanas. Después muere Antonio Maceo, ya en La Habana, ya en Occidente, muy cerca de La Habana. Llevó la invasión, eran dos columnas, junto con Máximo Gómez hasta La Habana. Y allí ya el camino es otro, el de Cuba. Muy diezmadas las tropas, descabezadas, sin liderazgo real, los dos grandes hombres que podían llevar a la independencia.
Y entonces ahí es el camino que más o menos ustedes se imaginan. Es una historia muy peculiar y muy emotiva para los cubanos, por cómo se va produciendo. Y Martí hace esa carta cuando va a venir para Cuba y le dice, entre las cosas que le dice es cómo deben distribuir el periódico. Martí tenía un periódico que se llama La Patria, como todos los grandes hombres de la lucha de la independencia, y daban un periódico fundamental. Eso se extendió, después Che tenía un periódico, después se creó el Radio Rebelde, en el caso ya cuando la lucha contra la Batista por parte de Fidel, se hizo, siempre ha habido un periódico. Lenin tenía un periódico, Iskra. En México también habían periódicos que tuvieron que ver con las diferentes etapas de la lucha de independencia. Es decir, había... Y Martí dice cómo se tiene que distribuir el periódico. Ubíquese, ahí no hay internet, ahí lo único que hay es telégrafo. Los barcos demoraban siglos, el correo era manual, se tocaba la correspondencia, tenía que ser a caballo, la única manera de pasar el mar era en barco. Y entonces dice cómo tiene que distribuirse. Y el manifiesto de Montecristi, que es el programa de la guerra que Martí encabeza. El manifiesto de Montecristi es un programa ya de cómo va a ser Cuba, cómo va a ser después de la victoria. Y le dice, él le explica todo eso, da una serie de consejos, una crítica, porque un número de patria, una chanza, una broma con respecto a la guerra, y Martí dice, la guerra es grave, no permite bromas con respecto a una guerra que es sagrada para él, era de la independencia de Cuba. Y él le escribe algo lapidario, muy importante, un concepto que no pudo desarrollar y que no se ha desarrollado tampoco parte nuestra. Que él dice, de pensamiento es la gran guerra que se nos hace, ganémosela a pensamiento. Eso tiene una actualidad tremenda. Las guerras que vivimos hoy son de pensamiento, fundamentalmente. Todo lo que hablamos de guerra cognitiva, de pensamiento, de conquistar la conciencia del otro. ¿Para qué? Para dominarlo. Entonces, aquí está ese concepto, vamos a trabajar ese concepto, ya casi que lo adelanté, ¿no? Yo acostumbro a adelantar mucho para después transitar con mucha facilidad, ¿no?, por los temas, porque me gusta eso, que los compañeros y compañeras que están en cualquier curso ya lleguen con conocimiento de causa, y eso desbroza el camino y permite acelerar. Hay quien es mucho más metódico o metodológico. Yo tiendo a lograr esa complicidad. Y otros modelos y escenarios de instrumentalización de qué de la cultura, y hablaremos un poquito de la experiencia cubana. Después el segundo tema va a ser colonialismo, colonialidad, que está muy de moda, todo el pensamiento de colonial, y en México específicamente el patriarca del pensamiento de colonial, que es Enrique Dussel. Vamos a hablar un poquito pero vamos a hablar del colonialismo, ¿no?, que es el gran problema. No vamos a hablar de lo de colonial, del colonialismo. Y dentro del colonialismo vamos a hablar del colonialismo interno, que lo desarrolla brillantemente alguien que es muy mexicano, que es muy cercano a ustedes, don Pablo González Casanova, y que da una visión peculiar, muy valiente en un momento en que todavía nadie hablaba de esto. Y eso lo vamos a poner a dialogar algunas cosas, los déficits de uno, y vamos a apoyarnos mucho en Pablo. Y en otros también que han trabajado el tema del colonialismo, Fanon, por ejemplo, vamos a trabajar, y nos da tiempo, ¿no? Vamos a hablar de colonialismo, colonialidad y hegemonía cultural. Si habla de hegemonía cultural, ¿quién entra? Gramsci. Fíjense que mezcla. A ver si podemos lograr que dialoguen con la ayuda de nosotros. Ustedes tienen que hoy esta clase es muy monologante, pero yo espero que después ustedes la lleven adelante. Entonces vamos a trabajar eso.
Y ahí está el otro epistémico, el otro que aporta significado, que enriquece ese diálogo que hemos visto. Vamos a hablar de dinámicas disruptivas, las dinámicas que rompen, y de sistemas categoriales bajo asedio. El marxismo está perdiendo casi todo el sistema categorial. La izquierda lo ha perdido todo. Entonces, todos los días nos roban una categoría nueva. Somos pródigos, ¿no? Inventamos otra, pero no es lo mismo. Entonces vamos a trabajar de los sistemas categoriales que están en crisis. Ahí espero que ustedes aporten mucho. Y del intelectual ante el espejo. La razón política y la condición histórica del intelectual. ¿Para qué nació el intelectual? ¿Qué se entiende por intelectual? ¿Cuántas visiones hay intelectual? ¿Cuántas maneras hay de enfocar el intelectual? Gramsci, vamos a hablar de Cortázar, vamos a hablar de Sartre, vamos a hablar de esa visión del intelectual un poquito. Después el otro tema son los 10 de Hollywood como lección de historia. Los 10 de Hollywood es algo que nadie, de lo que nadie habla nunca. 10 comunistas, que no fueron 10, fueron más de 300, intelectuales vinculados al cine, guionistas, directores, productores, procesados en Hollywood, llevados al Congreso, a una comisión. ¿En nombre de qué? De proteger a los Estados Unidos de la democracia. ¿Cuándo? Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo? Cuando la Unión Soviética emerge victoriosa. ¿Cuándo? Cuando las ideas marxistas y comunistas están entrando a Estados Unidos con más fuerza. ¿Dónde? En Los Ángeles, donde había un procónsul alemán que realizaba guiones de Hollywood y de la película. ¿Por qué? Porque Alemania era un gran mercado del cine. Acuérdense que era una gran potencia en el cine. De hecho, de Alemania vienen todos los grandes directores judíos, casi todos los más importantes, a Hollywood, a hacer cine. Y esa es la base principal de Hollywood. Pero no hacer cine expresionista ahora, que se hacía en Alemania, y el cine de tesis, sino hacer un cine de alta calidad, pero comercial, más comercial. En ese camino se lo. Y en un momento en que Estados Unidos se está blindando con una serie de medidas, de decretos, de resoluciones para proteger a la sociedad norteamericana de ese enemigo extraño que era el comunismo. Ahí surge el código Hay, por ejemplo, que es una cosa que parece increíble. No se podía hacer ni cine psicalíptico. Las mujeres en el cine no podían salir si se les marcaba la pelvis. No podía haber desnudos frontales. No podía haber besos, digamos, más subliminales que otros. Entonces, no podía haber casi nada. Tenía que aparecer la bandera de Estados Unidos en la película en algún momento. Todo eso estaba regulado. Había otros sistemas de exclusión, como la clasificación por edades, una comisión para clasificar por edades las películas, a lo cual se oponían los productores, porque perdían dinero. Cuando tú produces una película y de pronto es para 18 años, perdiste toda la franja del mercado. Me acordé de Una gran reacción. una parte Yo también que el cine norteamericano de tesis más complejo que se hacía fuera bajando el umbral hasta hacer un cine de adolescente, que es el que vemos hecho para todo el mundo. Nos gusta a todos, nos entretenemos todos, pero es un cine de adolescente, gran complejidad intelectual. Algunas cosas Woody Allen, algunas cosas que uno ve, o no, realmente lo que encuentra en el cine norteamericano es ese cine adolescente, que adolece, que le faltan tesis, le faltan cosas. Entonces, vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar allí, si nos da tiempo, de las marcas de la exclusión y de porque todo tiene que ver con todo, y la desterritorialización de los símbolos. Los símbolos han perdido poderes, se han
territorializado y han adquirido otra connotación en otros contextos. Y al fin y al cabo hablamos ahorita de la carga simbólica, ¿no?, que se le da a cada símbolo y de las apropiaciones. Pero además vamos a hablar de otras marcas. Bueno, hay muchas marcas que son excluyentes. Por ejemplo, todos llevamos marcas que son más o menos excluyentes. Y los referentes obligan a que te miren de una manera, te miren de otra, te acepten en un lugar, no te acepten en el lugar, el carro que tú ruedas. Eso es muy importante. Hay muchas marcas que son excluyentes. La raza, la llamada raza. Si eres negro, si eres indio, si eres blanco, si eres mujer, si eres hombre. Bueno, no te apenas suspendamos La descalificación, por ejemplo. El Benin en la sociedad africana. pero financiamiento de Capcom, ¿no? Eso se ¿Cómo la llama. ves? Sí, ya, mándalo. ¿Cómo la En ves? los campos de Sí. concentración había marcas que eran excluyentes. No solo la estrella de David para los Me han judíos, preguntado si habrá reunión, pues sí, no son triángulo señales rojo que para los homosexuales, el triángulo rojo. no, es que lo ponga un Eso pequeño había grupo, ¿no? en los campos de concentración. Todo el mundo se No queda ponga en aquel no ponga de papel, la estrella es divina. la vivienda. Entonces vamos a hablar del culto a la ignorancia, porque todo eso termina en un gran culto a la ignorancia, y ahí yo le envié un texto de Asimov que es muy importante, que lo escribió alguien que no es un sociólogo ni un autor de textos políticos, pero un hombre aspiado que comprendió esa sociedad, que la comprende y dice: esto es mentira, esto es mentira. Y hacía bestseller por millones y se enriqueció con los bestseller, pero es muy sintomático que Asimov haya escrito eso. El culto de la ignorancia llega hasta ahora. Cada tema de esto es un curso. Y yo aquí traté de condensar estos temas, porque voy a tener la ayuda de ustedes. Vamos a distribuir temas para disertar en la próxima clase sobre algunos de estos temas. Después parece que hoy como cambió el tiempo, estoy constipado para acá, de madre, como decimos los cubanos. Después el otro tema son las paradojas en ascenso. Estamos en la época de las paradojas. Uno se desconcierta todos los días. El pobre de derecha y la izquierda eurocéntrica. Es esta izquierda que defiende Europa. No tiene nada que ver con Lander en Chile, siguiendo con la línea de los decoloniales, sino que consideraba, como se sabe, el marxismo una teoría eurocéntrica, que digamos que es universal, pero tampoco universal es un pecado, tiene que ser pluriversal. Entonces, el marxismo es pluriversal también. Y ese tipo de discusiones la vamos a tener también. Pero esa izquierda eurocéntrica suele ser ambidiestra, o sea, se comporta como de derechas. Vamos a mirar para el sur y vamos a ver cuántos hay que se proclaman de izquierda. Boric era de izquierda. No digo que no sea, era de izquierda. ¿Cómo se comportó Boric? Entonces ahí vamos a hablar también de algo que tiene que ver con el título del curso. Todo vale, las industrias de la vida y la muerte. Ustedes saben que son las industrias culturales y la crisis axiológica contemporánea. La crisis de valores. La industria de la muerte es uno de los negocios más prósperos, pero no es reciente. Se remonta mucho más atrás de los faraones. Es una gran industria de la muerte. Y hoy en día asistimos a eso. A mí no me van a enterrar en el mismo ataúd que a Slim. Yo viví convencido porque en Cuba resolvimos eso. Todos los ataúdes son iguales.
Entonces es terrible, pero bueno, para algunas familias, pero si se supieron de ese modo, todos los ataúdes, antes de la muerte y ante Dios todos son iguales, ¿no? Entonces, pero estoy convencido que mi ataúd no va a ser igual. Ni el ataúd, no voy a decir de ustedes para no traer será de mala hueva, ni el ataúd de muchos de los que conocemos van a ser igual que Slim. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de la industria de la vida, la biotecnología, todo, que mueve cifras siderales desde el punto de vista económico, para construirnos una narrativa, construir un hecho concreto, que es el capitalismo que vivimos, el mundo en que vivimos, y hasta en el socialismo, el mundo en que vivimos, porque tiene que ver con el factor axiológico que yo decía. Y vamos a terminar con, le llamo yo, una sesión final integradora, que es un título muy rústico así, puertos de atraque y desembarco, porque es donde todo el mundo atraca y desembarca, nadie se va sin desembarcar. Ahí están las redes sociales. Las redes sociales están aquí, entran, independientemente de tu conciencia, como decían los manuales soviéticos. En los manuales soviéticos había una frase que se repetía en todo, que decía que se producía independientemente de nuestra conciencia. El marxismo, pero llevado a una visión caricaturesca. Y las redes sociales y el pecado original de la cultura, porque las redes sociales no surgen para la cultura. Ni Internet surge para la cultura, para divulgar cultura. Surge para comunicar. En el caso del Pentágono, crea Internet porque hace falta, con un fin muy concreto. Después tienen esos usos. En las redes sociales hay sitios, hay cuentas, hay personas. Yo, por ejemplo, tengo aquí, no lo divulgue, 14.000 libros digitales, aquí adentro. Vamos a decir que haya por unos 1.000 repetidos, que haya más ciencias sociales, muy poca ficción, muy poca poesía, y que haya algunos que no estén, que no sean todos, que sean desiguales. Vamos a suponer que haya 700 buenos libros. ¿Y de dónde han salido esos libros? Porque en Cuba no hay posibilidad de pagar nada. Porque el bloqueo no te deja pagar, aunque tú tengas dinero. ¿De dónde han salido? A través de las redes, de los amigos. Vas a La Habana y me llevas una memoria. Entonces yo la cosa aquí la socializo, la llevo a la biblioteca y hay una red de información que circula. Eso nosotros lo usamos desde muy temprano, digo Cuba, ¿no? Cuando en 1967 se crea Ediciones R de Revolución, que era publicar en Cuba todos los libros cuyos derechos no nos los vendían. Éramos disciplinados, comprar los derechos. Y entonces se fusilaron los libros. Fusilaron quiere decir, se replicaban los libros. Y hay una cláusula que se consiguió de la UNESCO, que no había fin de lucro. Aquí no hay ningún fin de lucro. ¿Entiendes? Con nada, nadie vende nada de esto. Y en Cuba se publicaron todos los tratados de cirugía, todos los tratados de cardiología, para formar médicos y profesionales, porque se habían quedado 600 médicos en el país, todos los demás se habían ido. Y había que formar aceleradamente médicos. Entonces, Fidel toma la decisión de publicar eso y consigue una licencia de la UNESCO sobre esa base. Entonces nosotros nos hemos quedado con esta licencia eternamente. Entonces, porque no nos venden nada, no nos dan oportunidad. Pero bueno, ya les hablo de la experiencia cubana. Ahí vamos a hablar del zombie planetario, porque este individuo no está aquí. Pero este individuo que existe es un zombie. Y es igual en todas partes. Se comporta igual. Funciona por manada. Se guía por las redes. Tiene los mismos, ve las mismas películas.
se viste igual. Le gusta Bad Bunny porque Bad Bunny le gusta a muchos. No sabe bien por qué le gusta Bad Bunny. Lee un libro, si lee un libro, eso ya es un acontecimiento. Pero no tiene comprensión lectora. Si ve una película, no tiene comprensión estética. Pero, ¿qué viste? ¿Qué quiere decir esto? No sabe. Que no es precisamente lo que tiende a desarrollarse, sino las emociones más primarias. Y están los medios alternativos, pues hay que hablar de las alternativas. Y aquí vamos a hablar de los textos críticos, ¿no? Un poco que tiene que ver con el hecho de muchos libros que nosotros estamos usando, que son fundamentales, imprescindibles, pero que tenemos que ver cuál es la metódica de esos textos, cuál es la comprensión de esos textos. Así que ese sería el curso o el seminario. Les envié más de, eran 7, son 6 temas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 temas aquí. Y por eso otras conferencias. Ahí les envié más de 10 textos. Algunos desconcertantes. El primero mismo de la cultura, el del consumo de Bourdieu, es una provocación. Porque está pensado para que como nosotros vamos a acercarnos al fenómeno del consumo, ¿no? De la cultura. Y está ese así, ¿no? Está uno de Eric Sadin que tiene que ver con esto, con las industrias de la vida. Están algunos de ellos pensados, son tangenciales, porque como son temas tan amplios, no pueden incluirse en un solo texto, no hay un texto que refleje esto integralmente. Ahora, ¿qué les parece la idea del curso? Ahora hablen, digan qué les pareció el texto de Bourdieu, qué piensan, si ese es el texto que nosotros deberíamos escoger, o qué escogimos ese texto, hablar del consumo. Ahí lo que me interesa es cuando Bourdieu dice, acuérdense de la posición de Bourdieu con respecto a la lucha de clase y a las clases. Y ahí lo dice expresamente. Eso va a coincidir con otros temas que vamos a hablar de la lucha de clase. Que renunciamos a la lucha de clase. Que el gusto tiene que ver con las clases, tiene que ver con la formación, tiene que ver con el nivel de instrucción. Lo que va diciendo Bourdieu. Ahora, Bourdieu. Alguien que quiera intervenir. Necesito que intervengan porque han visto cómo estoy. A ver, Raúl, ¿vas a intervenir? No, me llegué tarde, pero me parece que ya... Hablen alto. Yo además voy a tener tos. Oigo mal. Ok, yo que me incorporé tarde a la sesión, pero me parece genial el programa que ha sido presentando, además necesario para ir entendiendo el momento actual, ¿no? Esta guerra del pensamiento, disputa cultural, ¿no? Entender cómo llegamos a este punto de una derrota, ¿no? En el que no solo ha habido un robo de conceptos, sino también la creación de un sentido común, ¿no? Que tiene una base social, ¿no? Tanto el sentido común, ¿no? Que nos plantea nuevos retos, ¿no? Que nos plantea entenderlo, desenmarañarlo y no caer en el juicio fácil, ¿no? De pensar que el otro es... si el pobre es pobre porque quiere, el tonto es tonto porque quiere, ¿no? Y entender ahí qué hay detrás para ver cómo se ha ido fabricando esta cultura. ¿Alguien más? A mí me parece muy interesante cómo se imbrica desde varios conceptos toda una guerra cognitiva, toda una guerra cultural. Yo trabajo con imágenes y trabajo desde cómo se construye un imaginario colectivo, ¿no? Desde el significado, el significante,
cómo se puede reconfigurar, cómo estos símbolos que son históricos que se están dando la vuelta, ¿no? para utilizarlos en contra y no está pasando nada, porque ni siquiera hemos generado una capacidad de respuesta o de resistencia para retomarlos o crear nuevos símbolos y contener esto. Entonces, ahí por ejemplo el tema del cine, que es fundamental porque va a ser quizás el primer uso industrial de la imagen como sistema de propaganda, de control, de ejercicio de poder, algo que mencionabas, que es de manual, el uso de la bandera estadounidense, ¿no? En aquellos años sigue permeando hasta el día de hoy. Es decir, cualquier película que veamos con el sello de Hollywood, en todos lados ondea una bandera estadounidense. En el beso más inocente de la película más infantil aparece la bandera estadounidense. Entonces, este tipo de cosas que la gente no percibe, pero que están sucediendo y va construyendo todo este imaginario que refuerza el tema de la ignorancia, por ejemplo, ¿no? A partir de esta pérdida de la capacidad de pensamiento crítico, de la información, del análisis y todo, que va siendo reforzado desde las artes plásticas, desde el cine, desde el teatro, desde todas las artes. Yo creo que está muy completo, está muy interesante, gracias. Es demasiado. Es muchísimo. Demasiado. Tenemos que evitar quedarnos en la rama, pero tampoco podemos profundizar mucho en un seminario de cinco encuentros. Pero sí la intención es esa, y darle coherencia a esto que parece incoherente, porque al final es eso. El culto a la ignorancia uno lo ve, se empata por aquí, pero no solo Estados Unidos, que es el logro de la película, eso está bastante extendido en el mundo, muy extendido en el mundo. No se defiende el conocimiento, la sociedad del conocimiento ha terminado por... Usted iba a decir algo. ¿No levantó la mano? No. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, esta banda. Pues se me hace bastante interesante lo que mencionaba el compañero con respecto al sentido común. Hable alto, por favor. Se me hacía bastante interesante lo que mencionaba el compañero con respecto al sentido común, puesto que pareciera que el sentido común empezó a cambiar a partir de que este faro de la Unión Soviética cae, ¿no? Y entonces hay como intelectuales que empiezan a nacer a partir de este periodo, que digamos ya nada más hay como una sola mirada que sería la democracia. Las izquierdas también empiezan a apostar por esta democracia, y en ese sentido valdría la pena analizar, por ejemplo, cómo en ese periodo empieza como a ver cómo empieza a cambiar este sentido, ¿no? De pensamiento, y cómo también la misma educación en el sentido de las universidades también cambian demasiado, porque el conocimiento se empieza a institucionalizar y pareciera que los académicos solamente se dirigen a un solo sector, ¿no? de la población, y pareciera que no están como haciendo clic con la sociedad de a pie, ¿no? La otra vez yo veía en el metro las manifestaciones en contra de, pues eso, ¿no? De la línea, de por qué se están haciendo apenas, y pareciera que al trabajador no le importa y no tiene por qué importarle, puesto que está tiene lo más pronto para él es tener que comer, tener que llevar pues pan a su casa, y muchas de las veces me parece que pensar desde aquí no termina teniendo ese impacto directo en la sociedad, y no porque no se pueda, sino porque a lo mejor los conceptos que manejamos o la manera en la que tratamos de interpretar esa realidad pues no va de acuerdo con la realidad que
que un ciudadano común, ¿no? Y entonces es un poco complicado. A mí me gustaría, por ejemplo, pensar más eso, ¿no? Por eso me agrada lo del sentido común, porque pareciera que también nosotros como que tenemos nuestro propio sentido común y que no termina de ser compatible con todos. Estamos dando un seminario de apenas 5 encuentros. No podemos pedirle mucho al seminario tampoco. Yo sé que hay un déficit muy grande en esa misma dirección de sentido común, pero vamos a tratar todos de respondernos las preguntas que tenemos. Por eso es importante que cada uno se confiese. Si quiere lo hacemos en privado, pero que cada uno se confiese para las expectativas, ¿no? Eso es muy importante, el sentido común, por dónde vamos a ir, si vamos a estar en la abstracción y no vamos a aterrizar nunca, porque yo puedo estar en la abstracción hablando de Cuba, no tiene nada que ver con usted, es la realidad, ¿entiendes? Aunque sea muy concreto. Entonces hay que ver cómo podemos encontrar para entendernos. Ahí es muy importante las premisas de que partamos, los conceptos que compartamos, qué pensamos nosotros, que es el sentido común por ahí. No el lugar común de que es el menos común de los sentidos, sino qué pensamos que es el sentido común. Ahí vamos a ir a ver, vamos a apelar a Gramsci, por supuesto, y a otros. Vamos a apelar a Juan Pablo también, que tiene. Pero ese aporte lo tienen que hacer ustedes. El aporte mexicano, el enfoque mexicano lo tienen que hacer ustedes, porque además sería yo muy pretencioso en venir aquí a disertar sobre México. No por aquello de Juárez, el respeto al derecho ajeno, sino porque no. Es mi realidad, no la domino, no la he vivido, bueno, no la he estudiado a fondo, ni siquiera eso, pero más o menos tengo amigos y amigas en los 3 lugares clave de México, parientes, me cuentan, he estado en sus casas, he estado en Guadalajara, Baja California, estuve aquí, donde yo conocí el capitalismo de verdad, fue en un taller literario que me invitaron a impartir aquí, pues todo esto muy temprano, yo creo que ni yo había nacido. Entonces, que fue en Culiacán. Me acuerdo que fue un partido que había aquí que se llamaba Socialista del Trabajo. De los trabajadores. ¿Era así? Sí, Partido Socialista de los Trabajadores. De los trabajadores. Era una relación que hubo con Cuba, que pidieron 2 jóvenes escritores, yo era joven escritor, entonces que vinieran a hablar, impartir un taller en Culiacán. Con el INBA, no van a pensar que no estaba conectado, que era alternativo totalmente, estaba con el INBA. Nos bajaron al Hotel Ritz, que creo que el terremoto lo destruyó, y nos fuimos a Culiacán. Y entonces los compañeros del partido me dijeron, esta noche te vamos a llevar a conocer el capitalismo. Porque yo había vivido 9 años, 8 años de capitalismo. Sabía lo que era el capitalismo. Y no en la clase alta lo había vivido. Pero un campesino que tiene una finca, una pequeña finca, no muy grande, pero una finca, no conocía el capitalismo más duro en Cuba, porque tenía vacas, leche, queso, tabaco, hortalizas, cebolla, frijoles, plátano, yuca, boniato. Boniato es la papa dulce, no conocíamos la pobreza más dura, no éramos ricos. Pero entonces no conocí el fenómeno de la prostitución. Mi pueblo era un pueblo racista, había una sociedad de blancos y una sociedad de negros, 2 clubes. Los negros tenían que ir más, fíjense eso, 1958. Los blancos íbamos a una de blanco, los negros a otra de negro. Apartheid allí puro. Y entonces me llevaron a la zona roja de Culiacán. Un shock. Porque tenía 23 años.
y con esos 12 años en el campo, en la infancia. Entonces vi allí lo que nunca pensé que existía, con cierto nivel de sofisticación, porque yo me acuerdo de eso como si fuera hoy. Fue muy, muy fuerte esa vivencia. El cabaret donde fuimos se llamaba Bloom, muy doloroso, muy lacerante. Bloom. La compañera que nos atendió era una stripper, era una bailarina, era una fichera. Y entonces nos dijo que teníamos que consumir, porque ella haciendo política con nosotros no estaba ganando nada. Y entonces casi nos emborrachamos ahí, ¿no? Los compañeros del partido y ella tomaba Coca-Cola, mezclada como si fuera un trago. Y nos lo decía. ¿Y cuál era el objetivo de esa mujer? Reunir dinero para montar su negocio, porque vivía acá en el Caribe, pero no de prostitución. Una academia de corte y costura. Ella no quería saber de eso y se fue bien lejos a ser prostituta. Bellísima mujer, se expresaba muy bien y allí delante de nosotros hizo su trabajo. Fue para mí, imagínense, uno viene de una zona rural donde hay mucha castidad, donde hay mucho recato, donde hay mucha falsa moral. Y entonces, de pronto, me acordé de Lenin, porque Lenin habla del militante, ¿no?, en la lucha por el poder, y del militante en el poder, el partido en la lucha por el poder y el partido en el poder, como son diferentes. Porque para luchar por el poder hay que involucrar a todo el mundo. Y ella era militante del partido. O sea, eso era realismo maravilloso, mezclado con lo más brutal que ustedes pueden imaginar para un muchacho de 23 años. Entonces esa es una vivencia que te marca para toda la vida. Y muchas otras vivencias con intelectuales mexicanos, desde Carlos Monsiváis hasta Pablo González Casanova, que es muy heterogéneo, ¿no?, todo. Y los enfoques, incluso las miradas hacia Cuba. Ese es un mundo que uno conoce, que lleva consigo como un tesoro. Y así que uno se siente en este país como en casa, pero no sabe nada de este país. No sabe cómo es este país, realmente. Entonces es muy importante que los conceptos partamos de esa. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? A ver si llegamos al sentido común. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? Las compañeras no intervienen así. Yo, hace días leí un libro de Ferran Izquierdo, en donde dice que las élites del poder que dominan los medios de comunicación pues tienen un gran potencial, ¿no? Si a su vez se traduce en más poder, ¿no? Y por otro lado, Ferguson Robert también tiene un libro que se llama Los medios bajo sospecha. Y él dice que su planteamiento es que tenemos que ser inquisitivos respecto a los medios, lo que mencionaba el compañero de sentido común. Creo que en los medios, todos los medios de comunicación digitales o del tipo que sean, influyen en nuestro pensamiento, influyen en la cultura y moldean, no sé, o bloquean quizá ese sentido común. Hace un rato usted mencionaba de los zombies intelectuales, algo así. Zombies planetarios, me parece. Yo me identifico así, porque antes de entrar a la facultad, yo podía leer, pero tenía poca comprensión lectora. Me costó a mí mucho trabajo el llegar a ser más analítica, comprender más las cosas. Entonces, creo que gran parte del problema actual es ese, ¿no? Que nos dejamos influir mucho por los medios. Dejamos que moldeen nuestro pensamiento, nuestra cultura, y eso bloquea nuestro desarrollo. Está bien.
Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues a mí la presentación me agradó del curso. Me gustó encontrar algunos conceptos que en algún momento los he revisado, por ejemplo soft power, diplomacia cultural, algunos que no son tan cercanos a mí, pero que los he escuchado, por ejemplo desterritorialización de los símbolos, no lo es nuevo para mí. Y bueno, a mí me interesaría, y usted ya un poco lo empezó a mencionar, el papel de la UNESCO en algunas situaciones culturales pues no solamente de México, sino del mundo, ¿no? Entonces, pues sí, me llama mucho la atención el curso. Vamos a responder eso. Yo parto del miedo. Yo creo que Argentina, Gaza, Venezuela, Irán, puede ser el futuro del sur del mundo y de mí, de mi familia y de la gente que quiero, ¿no? Entonces yo creo que esta guerra de las ideas es tan poderosa que acaba en la destrucción de ideas poderosas como soberanía, como patria, como libertad, en términos amplios, ¿no? En términos de sustancia, ¿no? Entonces, yo he sido profesor universitario varios años y luego en las movilizaciones por Palestina veo que no hay pueblo, ¿no? Y entonces me cuestiono también la comodidad de ser profesor universitario. Y entonces, pues ahora quiero ser profesor de prepa, ¿no? De prepa pública, de prepa que no tiene pase a la UNAM, porque creo que ahí está la valentía o el deber, ¿no? Porque si la tele y las redes son como estos escaparates de ideología, de sentidos, hasta de quitarte sensibilidad hacia el otro, creo que la escuela es uno de las pocas trincheras que hay para hablar de amor, de patria, de compañerismo, ¿no? Tan bonito decir los compañeros en la escuela, que creo que en México solo en la escuela dices compañero, ¿no? En otros lados eres el señor, jefe, güey, ¿no? En el sindicato, ¿no? Pero entonces yo creo que la escuela hay un espacio para reafirmar esto, para la guerra de las ideas, ¿no? O sea, es un espacio de batalla de las ideas frente a toda la maquinaria de las industrias culturales que da miedo, y da miedo el porvenir que nos puede tocar, ¿no? Y ya. Y ya. Muy bien. Hola. Bueno, yo conecto un poco con el compañero. Yo también soy profesora, pero soy profesora de secundaria. Entonces, yo lo que me cuestiono, lo que me tiene tan complicada mi existencia es que nos hace falta profundidad. Tenemos tanta información y tenemos tanto acceso a tanta información que no sabemos distinguir cuál es, para empezar, bueno, qué es correcto y qué no es correcto también es como muy relativo, ¿no? Pero distinguir cuál es el camino, cuál es el que me va a hacer analizar. Entonces también siento que un poco estamos en esta cultura de los zombies de, pues me está diciendo que dé 3 pasos y me va a hacer pensar cuántos pasos tengo que dar, mejor doy los 3 pasos, ¿no? Entonces, como que nos falta como esa profundidad de analizar a dónde me van a llevar esos 3 pasos y por qué de este lado me están diciendo qué camino debo tomar, ¿no? También soy estudiante de sociología aquí en Polacas. Y me pasa mucho con los compañeros que me frustra que, bueno, hay una gran diferencia de edad, ¿no? A veces algunos son muy jovencitos, ya no lo soy tanto, pero que nos envían lectura solo y dicen, ¿y no nos podrían enviar un resumen? O no me pasan el resumen y bueno, es esta lucha generacional también, ¿no? De que vengo como de otra educación donde no teníamos tanta información o el acceso, ¿no? Y es como de, pues ya nos dan a leer solamente textos, ya no leemos los textos completos, ¿no? O sea, este mismo seminario es un ejemplo de la rapidez con la que vivimos y de la poca profundidad que a veces tocamos, ¿no? Yo creo que los temas están fuertísimos, ¿no? Y darían como para
muchas sesiones, pero bueno, esta vida que nos hace como rápido, es muy difícil ir contracorriente como todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que desacelerar eso desde las juventudes creo que es como bien importante, ¿no? Como el, tómense el tiempo, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando, porque también siento que esa profundidad, así como no la tenemos en la vida, no la tenemos hacia nosotros mismos. Y entonces, si no hay profundidad hacia mí, ¿cómo voy a tener profundidad con la persona de al lado? ¿Cómo voy a conectar con una pintura? ¿Cómo voy a conectar con la música si no logro conectar conmigo para comenzar, ¿no? Entonces, pues me parece un curso muy ¿no? A las cosas que están viviendo. ¿Hay alguien entre ustedes que estudió música? ¿Es de aquí de la UNAM? Sí, gracias. Bueno, sí, yo, pues, ya que me preguntó si quería decir algo, y yo tengo una cierta timidez, pero yo veo que aquí muchas personas están enfocadas justamente en las áreas de historia, de sociología, de pedagogía, ¿no? Entonces, acá un músico pues se siente un poco con un complejo de inferioridad. Sin embargo, bueno, pues también hay músicos que somos bien curiosos, ¿no? Y que nuestra curiosidad, bueno, mi curiosidad me ha llevado pues, por algunas sendas que quisiera compartir, y que estoy en esta clase de cursos para encontrar maneras más efectivas de compartirlas. Entonces, bueno, la primera cosa que yo quiero compartir es mi agradecimiento, ya nada más por esta selección de textos que serán complementarios a nuestro recorrido, por la pregunta ¿para qué sirve la cultura? Porque sí, como músico uno se siente bastante inútil. Y la primera cosa que lo golpea a uno, pues decir que le diga que es a uno inútil y que no sirve, pues es ya desde la familia, cuando uno quiere dedicarse a la música, casi todo el mundo dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a morir de hambre con esa profesión? También como profe, también como... Sí, entonces, pues sí, uno trata de esgrimir ese tipo de argumentos en defensa propia y de su sueño, ¿no? Bien, entonces, comenté con algunos compañeros que estudiaron historia, psicología, simplemente mencioné a estos autores y bien poco conocidos, me decían que no los conocían y yo ahora estoy teniendo el gusto de conocerlos. Quedé muy impresionada con el texto de Isaac Asimov, por su brevedad, por su concisión, por la sencillez de su expresión, por lo fácil de entender lo que dice, la mentira que describe, pues sobre la vida, esta ligereza, esta poca profundidad, este culto a la ignorancia, esta falta de hambre, ¿no? que dice de sus compatriotas. Dice, bueno, ¿yo para qué quiero saber matemáticas? ¿Para qué quiero saber ciencias? ¿Para qué quiero saber idiomas extranjeros? Así estoy bien, ¿no? Entonces yo me quedé hice hasta una pausa, me quedé espantada con una sociedad donde hubiera un cierto porcentaje de personas que pensaran así, y me puse en un espejo y pensé, bueno, ojalá que mi sociedad mexicana sea un poco mejor, menos apática, nada más porque la quiero, ¿no? Por el amor que le tengo, y espero que yo tengo la idea de que la sociedad cubana también no tiene esa apatía, ¿no? Ese culto a la ignorancia, ese miedo a la excelencia, a la búsqueda de superación, porque dice, hay algo también, ¿no? Que dice, las personas que buscan una cierta calidad, un mínimo de calidad, son vistas como elitistas,
Y esa palabra artista en realidad quiere decir otra cosa, ¿no? Es decir, trata de una persona que busca una cierta calidad es segregada, es mal vista, ¿no? Pero eso es parte del culto a la ignorancia y del miedo a tener un poco de la profundidad de la que hablaba la compañera. Bueno, entonces ese fue el primer texto que me impresionó, Isaac Asimov. Después, otro señor, para ya no decir tantas cosas, porque ya me entendí aquí. Todavía no termino de leer el texto del señor Franz Fanon. Pero ya me impresionó desde ahora. Que sea alguien que nunca hubiera llegado a mis oídos habiendo tenido una vida de apenas 36 años y una intensidad de tanto fuego, ¿no? Atravesar ahí el desierto del Sahara y luchar por la independencia de África, de Argelia, que llegó a ser colonia hasta bien entrado el siglo XX, durante algunos otros países africanos. Entonces, sí, ya apenas la biografía de esta persona, una monografía, ni siquiera una biografía, una monografía de Wikipedia ya me sacude, ¿no? Y bueno, ese intento que hizo de curarse de su leucemia en la Unión Soviética, pues a mí como habitante que fui de Rusia, pues también me conmueve. ¿Qué más? Otro tema que a mí me impresiona mucho es este del cine y su monopolización del cine en muchos lugares del mundo, ¿no? Aquí también en México, pues el cine hasta hace poco, pues el cine que se ve aquí es estadounidense, el cine comercial, ¿no? Que se expone en las salas. Y yo digo, ¿cómo es que llegaron a eso, a ese nivel de aceptación, a ese nivel de presencia tan absoluto? En lo personal, pues bueno, yo no veo cine estadounidense, veo cine de donde sea, de la Cochinchina, menos estadounidense. Y cosa que pues siento que me ha abierto otros mundos y dolorosamente me ha retirado de las conversaciones, de la posibilidad de intercambiar comentarios con otras personas que no ven esas películas. Y pues sí, el poder del cine es muy fuerte, es muy grande. El poder que tienen las conciencias es decisivo para las personas que ven tales o cuales películas. Y quiero cerrar con una cita que leí hace poco, una frase que escribió de su autoría el director de cine kazajo de Kazajstán, Darejan Omirbayev, que para mí es un referente cultural. Y él dice: ¿por qué Irán es el único de los países islámicos que es capaz de enfrentar a los Estados Unidos? Y dice, eso, porque es el único que tiene una cinematografía de autor que refleja otra realidad. Entonces, un país que tiene su propia cinematografía, con una calidad impecable, puede
incluso convertirse en un rival militar de otro. Entonces el cine, y con eso también espero que el arte y música tienen su importancia, tienen su profundidad y una raíz. Y una civilización detrás. ¿Y una? Civilización detrás. Una civilización detrás. Irán. Entonces, Los persas. entonces, bueno, ya, yo creo que eso es lo que vuela en mi cabeza al llegar a este curso. Y pues, maravilloso. Ah, también me gustó mucho Ramón Muñoz Fori. Ya después su apellido me llamó mucho la atención. Desde la manera de escribir, de castellanizar completamente ese apellido alemán. Y, bueno, obviamente lo que escribe, gracias por presentármelo porque tampoco lo conocía. Vale, gracias. No, gracias. Ya hablé mucho. Ya me encargo. Gracias a usted. Allí en el texto que le dimos, que parece que no tiene nada mucho que ver, sí tiene que ver, porque este tema de Bourdieu tiene que ver, está ahí reflejado de un modo u otro. Si ustedes leen, van a ver no solo el tema de las clases, van a ver el tema de consumo, quién consume, qué tipo de arte, quién produce ese tipo de arte, a qué se debe eso. Tiene cosas valiosas ese texto, si bien él ya pasó de moda, pero ese es el momento en que la sociología y la filosofía empieza a ocuparse, los años 60, ¿no? Sobre todo 70, empieza a ocuparse de la posguerra, él es un individuo de la posguerra, ¿no? Y entonces empieza a ocuparse de los temas cotidianos, de las industrias culturales, y ahí por eso fue que lo seleccioné, y de un modo u otro, lo que me doy cuenta, usted lo leyó, me doy cuenta que de quién lo leyó y quién no lo leyó, me doy cuenta que puede enriquecer el debate. Bueno, nosotros tenemos que terminar dentro de media hora, ¿no? Todavía. Hoy fue el día de presentación, ¿no? Vale, Grossfogel pasará de moda igual que las autores. Ese es el mercado que manda. Ah. El mercado manda, desgraciadamente. No. Grossfogel ya es. En nosotros no, pero manda. Ya es querido simplemente por su origen puertorriqueña. Ya. Finalmente, Cuba y Puerto Rico son alas de la misma ave, entonces aquí tan vigente como el día en que lo escribió. Vamos a seguir. Bueno, ¿qué idea, qué concepto de cultura vamos a asumir? O por lo menos, ¿qué concepto de cultura pudiéramos manejar nosotros como digamos, la plataforma, la base sobre la que vamos a operar? Hay 150, en el 1950 y tantos, dos antropólogos norteamericanos muy conocidos, pues les voy a dar la cita completa del libro y el texto donde están, llegaron a la conclusión de que habían 150 conceptos de cultura, 150 socialmente reconocidos, válidos, establecidos, 150. Depende mucho de los procesos civilizatorios, depende mucho, ¿verdad? De la vida depende mucho, de lo que refleja cada uno de ellos. Entonces, en 1982, en la Ciudad de México, se produce la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, conocida como Mundiaculto. Fue la primera vez que se ponen de acuerdo un grupo grande de países para llegar a un consenso sobre qué es la cultura. Fíjense. Esto a nivel de Estado, para asumir una posición, una definición que defender, que sustentar, y que fuera lo más inclusiva posible, porque había otras, en estas 150, habían otras definiciones de cultura, pero que eran excluyentes, que eran muy específicas, que no reflejaban un consenso. La UNESCO habla un lenguaje muy peculiar. Se burlan mucho de la UNESCO porque dicen que habla un lenguaje unesquiano. Cuando uno no dice nada, dice que habla en el lenguaje de la UNESCO, o cuando uno dice muy poco.
pero es el lenguaje del consenso. Es el único espacio donde hay consenso sobre el tema de la cultura. Y ya se han ido, como ustedes saben, los norteamericanos, ha habido problemas. La UNESCO es también un escenario de batalla. Ha sido también un escenario de batalla, porque ¿cómo no lo va a hacer? Ahí está el lenguaje, los lenguajes, ahí está el idioma, ahí está la cultura, ahí están las tradiciones, ahí está la religión, ahí está todo representado. Y dice la UNESCO, llegaron en ese momento a este conjunto o a este concepto que no ha cambiado. Hubo una segunda mundial hace poco, aquí en México precisamente, y en otras conferencias que ha habido de políticas culturales, no ha cambiado ese consenso. Vamos a ver si lo podemos más o menos, para tener una idea de lo que es la cultura, asumir como paraguas de nosotros. Dice, conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Esa es la síntesis que yo es bastante abierta. Es bastante abierta y permite que más o menos, y permite tener la idea de que el concepto de cultura que manejamos hoy se asocia más a este que al concepto de cultura que había en el siglo XIX, que era el que estaba relacionado con las bellas artes. Cultura es arte y literatura. Eso fue la cultura toda la vida. Y hoy en día prevalece ese concepto. Culturoso, un poco, tiene que ver. ¿Quién es el culturoso? Pues eso es despectivo. ¿El culturoso quién es? El que hace poesía, música, el que pierde el tiempo miserablemente. Y no va a ganar nada, y no es ingeniero, ni siquiera es mecánico, ni construye nada de valor, y hace boberías de esas que no tienen ninguna importancia para la sociedad, porque no son ni un puente, ni pasa nadie por ahí, ni distribuye un río, ni hace nada. Ni es agrimensor, ni siembra un árbol, ni hace un injerto, ni hace una mutación genética, nada. No sirve nada. El tipo hace un poema, ya que es un poema, al fin y al cabo, ¿qué es la poesía? Ni Becker la pudo definir. Poesía eres tú, dijo Becker. Imagínense ustedes. Ese tú es lo más abstracto que puedas tener. ¿Quién eres? ¿Quién es tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es la poesía? ¿Qué es la poesía? Hay otro concepto de poesía todavía menos específico, menos concreto. Pero a ese concepto, cada país, cada cultura, cada pueblo, cada grupo social, le va a incluir su especificidad. En Cuba, por ejemplo, el antropólogo por excelencia cubano, alumno de Malinowski, Fernando Ortiz, a quien los cubanos, en ese afán de que nos descubrieran, que nos descubrió Colón, en eso tienen razón los de colonial, nos descubrió Colón después que estábamos aquí. Yo vine en el barco, como decía Alejo Carpentier. Todos los cubanos descendemos de un barco, porque a los indios los exterminaron, pero ustedes estaban aquí, muchos de ustedes estaban aquí, los parientes de ustedes estaban aquí. Entonces, no lo descubrió nadie. Entonces, estaban aquí, ¿cómo lo van a descubrir? Si ustedes descubrieron esta tierra y estaban aquí antes. Entonces, dijo Fernando Ortiz, la cultura es la patria. Fíjense qué carga semántica más importante. La cultura es la patria. Martí dice, la madre de Martí, que es
digamos, para nosotros los cubanos, Martí es el gran ignorado de América, en general de la cultura latinoamericana. Nadie habla de Martí, nadie habla de nadie. Entonces, o se habla muy poco de él. Si no sale en televisión, no existe. Si no sale en las redes, no existe. Y dice José Julián Martí Pérez, que nació en 1853, hablando de comunistas, 5 años después del manifiesto comunista. Dice cuando nace Martí: la madre del decoro, la savia de la libertad, el mantenimiento de la república y el remedio de sus males es, sobre todo lo demás, la propagación de la cultura. Para Martí la cultura tiene una función liberadora, emancipadora, no contemplativa. Lo dice antes que Fernando Ortiz, mucho antes que Fernando Ortiz. La función que le da Martí a la cultura, en buena medida esa que la UNESCO, pero es una función liberadora. La cultura no es una herramienta, la cultura es un método, la cultura es un arma. Es muy importante. Y dice Martí: la ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar a la ignorancia. Ahí está la base, el gran fondo. ¿Cómo lo matamos? Hay muchas maneras de matarla y creer que las matan. Pero Martí escribe en el año 1891, yo le hablé de la carta de 1895, no les hablé del testamento político de Martí, que es la carta mexicana, Manuel Mercado, donde dice: todos los días estoy en peligro de dar mi vida. Martí, ya. Y ese se queda inconcluso, porque es la carta que ella consigue cuando muere a su gran amigo Manuel Mercado. Él tenía muchos amigos ahí. Recuerden que Martí vivió más tiempo fuera de Cuba que en Cuba. Fue desterrado. Vivió 15 años en Nueva York. Conocí a Estados Unidos con la palma de la mano. Y Martí escribe un ensayo que es capital, que tienen que buscarlo y leerse. Esas son las bibliografías que no están. Yo no les di una retaíla de bibliografía porque Nayar me dijo: no le des mucha bibliografía más porque ellos son trabajadores y entonces son profesores y tienen que ir a no sé dónde y reuniones de qué, y no se la van a pasar leyendo y se van a ir todo el curso si tú le das toda esa retaíla. Dale un textico para que ellos más o menos lo manejen en cada sesión. Y yo no voy a hacer ningún caso. Entonces, porque aquí todo el que habló hoy ha hablado de conocimiento, de hambre, de necesidad de saber. Todos los que estamos aquí queremos saber más. Y no hay mayor placer que saber, que aprender, más que enseñar. Y entonces Martí escribe este ensayo que se titula Nuestra América. En 1891, que lo publica aquí. Y miren qué belleza la prosa de Martí. Lo que queda de aldea en América ha de despertar. Este es el momento que ya han logrado la independencia. Existe en la República. Martí habla incluso, no habla de Cuba, habla de las repúblicas americanas. Su discurso va hacia las repúblicas americanas, la perspectiva de él es hacia el futuro de Cuba. No puede hacer abstracción total de Cuba, pero sí habla de la situación que hay en América Latina. Lo que queda de aldea en América ha de despertar. Qué bello, ¿verdad? La aldea, que es lo fundamental, donde está el pueblo, donde está la base de la cultura. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada, como los varones de Juan de Castellano. Juan de Castellano, un cronista, un hombre de armas. Las armas del juicio
que vencen a las otras. Martí siempre estaba defendiendo la cultura, el juicio, el conocimiento. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Es una herejía. Martí dice eso. Y hoy es una herejía también. Estamos hablando aquí de la subvaloración de la cultura, de los prejuicios. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Qué profundidad. Y habla del libro importado, ha sido vencido en América. Ahí él tiene una línea de deseo. Él quiere que eso ocurra. Sabemos que no ocurrió. El libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural. Claro, es la independencia, el advenimiento de los pueblos, de las masas. Los hombres naturales han vencido los retratos artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, y esto es lo lapidario, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Vamos a dar un salto enorme, caemos Sarmiento, ¿no? Y vamos a ver de qué está hablando Martí. Civilización y barbarie. ¿Se dan cuenta lo que Martí y qué belleza en esa prosa? Por eso yo me sorprendo a veces cuando leo textos supuestamente contra el colonialismo que no incluyen a Martí. Este es el gran semilla, este es el centro, nuestra América es el centro del pensamiento anticolonial en América, el centro. La Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana. La historia, esas son batallas que hoy estamos librando. La historia de América de los incas acá ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Punto de referencia a Martí de la cultura, el submundo de la cultura, ¿cuál es? Grecia, de Occidente. Martí está yendo ahí contra Occidente, contra el concepto de Occidente. Nos es más necesaria. ¿Ven? La utilidad de la virtud, la cultura como algo útil, liberador y útil. Nos es más necesaria. ¿Más necesaria para qué? Para la lucha, para el emprendimiento, para la emancipación, para construir estas naciones que no son juzgadas. Injértese en nuestras repúblicas el mundo. Pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido, que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas. Aún así, y esto es así todo. Yo lo voy a leer. A mí Martín me enternece y me convoca. Y este es lo que voy a leer como lo más, lo que voy a terminar. Después lo van a buscar y lo van a leer. Quisiera eso. Éramos una visión, esto es pura poesía, le pusieron música en Cuba. Había un trovador, un cantautor así como Silvio, pero de origen campesino que vivía hasta hace poco en Oriente, en la provincia de Oriente, en Holguín, un lugar que Velasco se llama, que es la patria del frijol en Cuba, donde se llama mucho frijol, y donde hay una casa de cultura única, porque es una locura, forma parte del realismo mágico, una casa de cultura única hecha con ladrillos, una construcción que si la ves te convoca a filmarla y a reconstruir esa imagen. Y él le puso música al diario de campaña de Martí, completo, y aparte de Nuestra América. Pero esta parte es poesía. Éramos una visión con el pecho de atleta, y aquí está hablando desde el punto de vista de la República ya supuestamente independientes. Éramos una visión con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense
el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar a sus hijos. No creía en esta cultura, defendía lo suyo, la protegía de un modo u otro, creía en ella. El negro oteado por los perros. El negro de cimarrón siempre estuvo perseguido por los perros. Lo asolaban y lo asusaban y lo buscaban dentro del monte, porque el negro cada vez que se escapaba. El esclavista no lo mataba, porque es como que tú mates al carro o a un medio de producción. El negro era un medio de producción, el esclavista lo maltrataba, lo torturaba, pero difícilmente llegaba a matarlo. Fíjense que la comida, hay un libro muy bueno sobre la esclavitud en Cuba que se titula El ingenio, de Manuel Moreno Frejinal, que es la historia del azúcar, son 3 tomos, en que él analiza todo esto, hasta la dieta del esclavo. Comían preferentemente tasajo y boniato, porque era combustible, ¿no? Alto octanaje, para cortar la caña y hacer el azúcar. Tenían que estar fuertes. Entonces siempre estaba oteado, siempre estaba perseguido. Y el negro oteado cantaba en la noche la música de su corazón. El negro trae toda esa cultura. Y en el barracón, con sus instrumentos y con todo lo que sucede con el sincretismo religioso, donde Babaluayé es de Santa Bárbara, o de Santa Bárbara, donde Ochum es la Virgen de la Caridad, lo que sabemos, ¿no? El sincretismo, porque él tiene que sustituir a sus dioses, a los dioses blancos, para poder mantener su cultura. Eso lo hace sin decreto, sin congreso de la UNESCO y sin nadie. Él llega a la conclusión de que él tiene que buscar, para defender su cultura, tiene que sobrevivir, y es así como lo va a lograr. Y ahí surge la cultura cubana, en el barracón donde está el esclavo, porque él iba a la hacienda, a la casa señorial, oía las contradanzas, los minués, el minué, y oía la música europea y española, y entonces venía al barracón y se quedaba solo con la caja, ¿no? Porque ni tumbadora tenía, se quedaba y empezaba allí, y así surge la música cubana, la cultura cubana. Por eso la cultura cubana tiene ese mestizaje tan profundo, por eso es una cultura constantemente creativa, como la brasileña, como la del sur de Estados Unidos, como otras culturas constantemente crean ritmos nuevos, se mueven mucho. Todas las culturas en general, pero hay culturas en América que son centros de irradiación de cultura y dicho así. Bueno, el negro goteado cantaba en la noche la música de su corazón, solo y desconocido entre las olas y las fieras. El campesino, la visión del campesino. Entonces, el creador, el campesino, el creador, que crea bienes, crea cultura, crea alimento, crea vida. Acuérdense que cultura viene precisamente de cultivar. Entonces, fíjense cómo Martí usa las palabras. El campesino, el creador, se revolvía ciego de indignación contra la ciudad, desdeñosa. Siempre la ciudad ha despreciado al campesino. Siempre. En Cuba le decían a los campesinos, guajiros. Y cuando yo estudié, no había peor manera de excluirte que decirte, cállate, guajiro, ven acá, tráeme esta cosa. Era como para decir, tú no estás en este tipo. Eso después de la revolución. Y aún hoy a los que viven en la provincia de Guantánamo, y les dicen palestinos, a los que viven en Oriente. ¿Por qué palestinos? Se tiene una carga racial. No hay discriminación racial instituida, pero eso es una manera de una expresión del racismo. A los pinareños que viven aquí al lado de México y Yucatán, les dicen tontos. Todos los cuentos de tontos en Cuba son de los pinareños, igual que en Colombia los pastusos son los bobos. Aquí en México debe haber algún estado que también son bobos, que son tontos.
Entonces, son formas discriminatorias, son formas de exclusión. Entonces, bueno, al campesino la ciudad lo odiaba, desdeñosa, contra su criatura. Éramos, y ahí va, charreteras y togas en países que venían al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza. Esos éramos, una máscara. El genio hubiera estado en hermanar con la caridad del corazón y con el atrevimiento de los fundadores la vincha y la toga, en desestancar al indio, en ir haciendo lado al negro suficiente, en ajustar la libertad al cuerpo de los que se adaptaron y vencieron por ella. Ni el libro europeo, ni el libro yanqui daban la clave del enigma hispanoamericano. Se probó el odio y los países venían cada vez a menos. Cansados del odio inútil, de la resistencia del libro contra la lanza, de la razón contra el cereal, de la ciudad contra el campo, el imperio imposible de las castas urbanas, divididas sobre la nación natural, tempestuosa e inerte, se empieza, como sin saberlo, a probar el amor. Así surgimos. Así surgimos, no hay retrato más veraz que esa mezcla. Eso somos. Esa mezcla. Entonces, cada vez que alguien tiene visiones elitistas, visiones excluyentes, son más desacertadas, menos apropiadas para nosotros de tomarlo. Pues hay muchas cosas, quiero que ese texto lo lean. Hay muchas nociones aquí de la cultura, como les decía, pero no los voy a fatigar más. Ustedes las van a buscar. Está la relación de la cultura con la política, la historia misma de cómo se llega a las políticas culturales, la visión que tenía Marx de la cultura, la visión que tenía antes Hegel, la visión que tenía Engels en la ideología alemana, por ejemplo, que eso es también bien palpable. En el caso de Marx se ve en el manifiesto comunista, todo lo sólido se desvanece al aire. ¿Qué significa eso? Llegó la modernidad. Se acabaron los templos y viene el templo de la palabra, el templo de la cultura, la gran explosión del conocimiento. Eso es lo que dice Marx en el manifiesto comunista. Hay un libro formidable de Marshall Bergman, un estudioso norteamericano, que tituló su libro así: Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Murió en el 2002, si mal no recuerdo, a los 70 y tantos años. Un gran estudioso. Llevó el marxismo, el negro de Harlem, al marxismo. Ni más ni menos. Como Mariátegui parqueó al indio, un término muy económico, parqueó, trajo al indio y lo encumbró con el marxismo. Nadie se acuerda de Mariátegui. Mira que hizo cosas Mariátegui. Ni de Julio Antonio Maya, que murió aquí, que también fue un gran. Nosotros estamos siempre porque la universidad americana, esa que Martí decía que ya estaba cambiando, no ha cambiado nada. ¿Cuál es la bibliografía que nosotros usamos? La de Occidente. Esa es la colonialidad que está aquí, en el saber, en el ser. Esa es la colonialidad que va con nosotros, que nos vestimos así, que pensamos así cotidianamente. Ahorita se hablaba de los paradigmas cambiaron rotundamente. El paradigma de hoy no es ser, es tener. Antes era saber. Y hoy en día, el paradigma general, yo no estoy hablando de los que estamos aquí, ni de los 57, más o menos, o 60 que hay afuera. Entonces, estoy hablando, ¿cuál es el paradigma? Hay que tener plata, hay que tener dinero, hay que rodar carro, hay que viajar. ¿Qué te da la jerarquía? ¿Montar en un crucero o montar en un bote? No, lo que te da jerarquía es eso. ¿Cómo te da la jerarquía? ¿Cómo alcanzas la jerarquía? ¿Tienes el medio en tus manos? Ahí está Facebook.
para que todo el mundo te vea a ti. El crucero, en cualquier parte, los lugares más insólitos. Si son más insólitos, mejor. Porque eso te hace ser todavía más raro y ser original. Entonces se movió el piso, como decimos. Se movió el piso. En Cuba se movió el piso. Las desigualdades sociales aparecen. Entonces ese tipo de problema es consustancial a la época que vivimos. Entonces, si el paradigma no es saber, ¿para qué hace falta saber? ¿Para qué me voy a aprender un concierto de Prokofiev horrible? Entonces me das cuenta que me da un trabajo terrible. Si yo no me hace falta, ¿a quién le hace falta eso? ¿A quién le hace falta los logaritmos? Mira que yo estudié logaritmos, yo fui profesor de matemáticas, estudié matemáticas, trigonometría. ¿A quién le hace falta la física cuántica? A los físicos. Lo que pasa es que cuando uno no sabe, triunfa la ignorancia. El neófito y el ignorante se para delante de Guernica y dice, pero eso lo pinta cualquiera. No hay que ser Picasso para pintar eso, ¿te das cuenta? O delante de la señorita Aviñón, dice qué cosa más fea. O de la jungla de Lam, y eso lo hace cualquiera, esa fruta bomba que son al fin y al cabo, son símbolos de los senos, son símbolos, y todos los símbolos de las deidades africanas, toda la fusión que hay en ese cuadro, que ahí está la cultura china, el Lam era chino, la cultura española y la cultura negra africana. Está en ese cuadro. ¿Dónde está ese cuadro? En el MoMA. No está en La Habana. A pesar de ser Wilfredo Blanc. ¿Cuánto lo vendió Wilfredo Blanc? En $300. ¿A quién se lo vendió Wilfredo Blanc? A una norteamericana que llegó y se lo compró, una turista norteamericana. ¿Quién vino después de Wilfredo Blanc? Alejo Carpentier a comprarlo. Pero como ya habían comprado la jungla, Alejo Carpentier compró la silla. Es otro cuadro estelar, está en el Museo Nacional de Cuba. ¿Quién se llevó el penacho Moctezuma? ¿Por qué está en Viena? No se puede traer porque se deshace. El argumento de los colonizadores. Se deshace si se trae, se destruyen los polvos de oro. Se acaba. Además, para llevarlo a México, todos esos argumentos los he leído. Viene un terremoto y lo destruye. Y se acabó el penacho Moctezuma. En cambio, ahí está. Y eran varios penachos que no tenían un solo penacho. Entonces esa es la realidad, ¿no?, a que nos enfrentamos. Marx teoriza muy bien sobre la cultura. En el Manifiesto Comunista, el libro más temprano, o el texto más temprano. Y ese Marshall Berman, hay que estudiar a Marshall Berman. Porque Marx metió a Marx en el Bronx y lo confrontó con esa realidad. Y además era un hombre que escribía, un autor que escribía prodigiosamente. Y bueno, los otros textos, los buscas, no es tan difícil encontrarlos. Yo tengo aquí un largo collage que le puse collage de la cultura. Como hay otro largo collage que se llama Cultura y Diplomacia Cultural. Y aquí están Fernando Ortiz, los antropólogos, aquí están los antropólogos ingleses. Aquí está Gramsci, que no pudimos hablar de Gramsci, ya hablaremos de Gramsci. Hay un momento que lo vamos a dedicar a Gramsci, que hay que estudiar a Gramsci para entender esto. Aquí está Mariátegui, como lo he decía. Aquí está François Audard. François Audard es un clérigo belga, un hombre de los movimientos sociales. Pero miren qué definición de la cultura más linda. La cultura constituye la especificidad del ser humano. No hay ni un hombre ni una mujer sin cultura. Sacerdote humildísimo. Lejos de ser una simple superestructura, la cultura es, según las palabras de Maurice Claudel, el antropólogo francés, la parte ideal de lo real. Esa es la cultura. La cultura, como una corriente de agua, se introduce en todos los elementos de la vida colectiva: la lengua, las costumbres, las leyes, la tecnología, el arte, la religión y también en la organización social y la política.
Es por eso que ella forja la identidad. Está hablando un hombre de fe. La religión, la parte de la cultura que se refiere a lo sobrenatural, es la parte de la cultura que se refiere a lo sobrenatural. Las religiones participan del carácter ambiguo de la cultura. Claro, 150 definiciones no va a tener un carácter ambiguo. Carlos Marx lo había entendido bien, hablando de ellas como el respiro de la criatura oprimida, y no solamente como el opio del pueblo, en el caso de la religión. La religión como el respiro de la criatura oprimida. No se puede negar el hecho de que todo proceso social y cultural sea dialéctico. Parece un marxista, era marxista. El olvido de esta realidad conduce al dogmatismo y a la ceguera, actores centrales de la caída del socialismo del este europeo, a pesar de sus numerosos logros económicos y sociales. Eso dice Thomas Sowell, que cargaba con su manojo de libros a cada evento que iba, una mochila de libros, ¿te acuerdas? Y los vendía él mismo para sufragarse el viaje. Eso, un hombre de una austeridad y una vocación. Bueno, no da tiempo para más. Vimos algo, ¿verdad? Vimos algo. ¿Estamos de acuerdo con lo que vimos? Más o menos. Entonces ese es un seminario. La gente no esté de acuerdo con todo. ¿Está bien? Nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Es un grupo bonito y dice que somos 26. Faltaron exactamente la mitad. Pero bueno, hoy es 5 de mayo.